Hola con todas y todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a seguir con la segunda parte de cómo usar el programa DFD, que es un software que nos permite diseñar diagramas de flujo para poder comprobar si están realizados de forma correcta. Antes que nada quiero mencionar en este video que el diagrama de flujo realizado anteriormente en el primer video tutorial no fue realizado por mí. Ahí cometí un error al decir que yo lo hice. Es por eso que procedo a enmendar mi error diciendo que este programa fue realizado en colaboración con la compañera Gemma Murillo, a la cual les pido disculpas. Ahora continuamos con nuestro video tutorial. Como ya habíamos visto anteriormente en el video tutorial de la primera parte, habíamos realizado nuestro diagrama de forma sencilla y a simple vista nos mostraba los resultados si ingresábamos datos correctos, pero si ingresábamos datos incorrectos, nosotros comprobábamos que nos daba resultados incoherentes a los que nos pedía nuestro programa. Para ello vamos a utilizar la programación estructurada, que no es más que controlar que se validen los datos y que ingresen también correctamente los datos para que nos arroje los resultados correctos. Y también se le llama estructurada porque utilizamos estructuras para poder simplificar nuestro programa y realizarlo de manera eficaz y eficiente. ¿Qué queremos decir con eficaz? Que se cumplan todas las condiciones dadas en el programa, y eficiente, que se realice en menos pasos posible y se pueda entender el diagrama de mejor manera. Como siempre, comenzamos asignando variables en las cuales vamos a representar los valores a procesar. En este caso, nuestro diagrama nos pide que que debemos ingresar un nombre de usuario, una lectura anterior y una lectura actual, y para ello vamos a representar esa variable en la asignación con non-uso lectura anterior y lectura actual. Y en la asignación vamos a ver que el nombre de usuario va a guardar solo textos. Para ello lo representamos con las comillas simples. Presionamos la combinación de teclas ALT 39. Damos espacio en blanco y otra vez presionamos la combinación de teclas ALT 39. Y con esto estamos indicando que en nombre de usuario vamos a guardar cadenas de texto. Y en lectura anterior le asignamos 0, que quiere decir que va a manipular o guardar datos numéricos. Lo mismo con lectura actual. Y como podemos observar, cada símbolo de asignación o proceso solo nos permite realizar, valga la redundancia, 3 asignaciones o procesos. Y si tenemos más procesos o asignaciones, empleamos otro símbolo más de asignación. Damos a aceptar y damos clic de nuevo en asignación y damos clic debajo de la asignación anterior que habíamos realizado, y esta la vamos a utilizar para guardar los procesos de los kilovatios consumidos y el valor a pagar, que lo vamos a representar con KC y BP. KC va a ser kilovatios consumidos y BP va a ser valor a pagar, que van a contener también datos numéricos o a procesar datos numéricos. Una vez realizado nuestras asignaciones, vamos a proceder a controlar que solo ingresemos datos correctos, para que no nos ocurra como en el diagrama anterior, que ingresamos datos incorrectos y nos mostraba datos incoherentes. Para ello vamos a utilizar la estructura ciclo mientras. Y como podemos observar que me siguen con el puntero del mouse, tenemos una condición explícita y la letra MQ, que significa mientras que. Damos clic ahí y se nos abre una condición para poder validar nuestros datos. En este caso debemos
de validar que solo ingresemos en nombre de usuario nombres, nada de espacio en blanco, porque si no nos envía de nuevo a que ingresemos correctamente un nombre de usuario. Para ello digitamos la variable non-uso, preguntamos si es igual a espacio en blanco, no se olviden de darle un espacio después de la comilla simple, otra vez comilla simple y damos a aceptar. Si eso es igual, por el lado del sí, es decir, dentro del ciclo mientras que se van a cumplir los procesos, vamos a mostrar un mensaje que nos indique que queremos ingresar un nombre de usuario. Ingrese nombre de usuario. Cerramos con una comilla simple y ahora vamos a leer el dato correspondiente asignándole la variable non-uso, la cual nos va a leer el dato que vamos a ingresar. Para poder explicar esta parte nos vamos a un documento que tengo yo ya elaborado en Word, en la cual vamos a explicar el porqué de validar o estructurar nuestro programa o diagrama de flujo. Como vemos en el primer ejemplo, tenemos a simple vista que ingresamos lectura actual y lectura anterior y realizamos los procesos correspondientes. Pero ¿qué pasa si en lectura actual y lectura anterior ingresamos datos inválidos? Va a realizar los procesos que le siguen, pero nos va a mostrar datos incoherentes, como dije. Ahora tenemos un segundo ejemplo en el cual tenemos el uso de una estructura sencilla. Y aquí sí controlamos que ingresemos solo datos correctos, es decir, que en lectura actual y lectura anterior ingresemos solo números positivos, como podemos ver, y que controlemos que lectura actual sea mayor a lectura anterior. Porque, como sabemos, en una planilla de luz no debe de haber una lectura igual a una lectura anterior. Si se suele dar ese caso es porque el medidor de luz está defectuoso y eso ya corresponde a ir a dar nuestra queja a la empresa que nos brinda el servicio de luz. Pero aquí vamos a controlar que nunca se repita una lectura actual y una lectura anterior. Entonces, como hemos empleado la estructura así, por el lado del sí representado por el tense en inglés, realizamos los procesos que correspondan, y por el no, que está representado por el else, realizamos los procesos correspondientes que se realicen si la condición es negativa. Pero como vemos, esta condición de aquí la hemos realizado en nuestro diagrama de flujo sencillo, como vemos aquí. Síganme con el puntero del mouse, que si ingresamos un nombre de usuario que sea correcto, Carlos, es diferente espacio en blanco, por el sí va a realizar procesos. Pero ¿qué pasa si ingresamos un espacio en blanco? Supongamos nombre de usuario que tiene espacio en blanco es diferente espacio en blanco, por el no, como vemos, va a realizar los procesos correspondientes, o como no, puede realizar procesos. Como vemos que no tenemos nada, seguimos con el puntero del mouse y nos vamos directamente a lo que es la salida de pantalla. Es por ello que utilizamos la programación estructurada, y la cual es conveniente utilizar, ya que al principio sí vamos a realizar diagramas simples, pero para poderlos entender cómo es su proceso. Pero si ya queremos un diagrama más sólido y estructurado, debemos utilizar estructuras que impidan que ingresemos datos incorrectos. Para ello volvemos a nuestro diagrama y, como vemos, hemos utilizado una estructura la cual nos va a impedir que ingresemos datos incorrectos. Pero muchos dirán que en la realización de un diagrama en forma manual, que no utilizamos programas, sino que lo realizamos en nuestro cuadernillo de trabajo, utilizamos una estructura llamada repick, la cual nos indica que por el lado del no va a realizar los procesos y por el lado del sí va a salir, mientras que
por el lado del sí va a realizar los procesos y por el lado del no va a salir de la iteración de la estructura. Como pueden notar, ambas estructuras cambian su sentido. Vuelvo y repito, por el sí el repeat va a realizar los procesos como vemos aquí, por el no va a realizar los procesos correspondientes y por el lado del sí sale de la estructura y realiza los procesos correspondientes que continúan en el diagrama. Vuelvo a repetir una vez más. Cuando realizamos diagramas sencillos en nuestro cuadernillo de trabajo sin utilizar programas, utilizamos la estructura repeat y la cual por el lado del no, como vemos, va a realizar los procesos y por el lado del sí va a salir de la estructura y lo que va a controlar que se cumplan los procesos internos dentro de la estructura repeat va a ser una condición que va a contener la palabra until, que quiere decir mientras se cumplan las condiciones dadas. Y claramente podemos ver aquí, repito, por el lado del no realizamos los procesos y por el lado del sí sale de la estructura, a diferencia de la estructura, mientras que por el lado del sí va a realizar los procesos y por el lado del no va a salir de la estructura y por ende va a cambiar el sentido de nuestra pregunta, ya que si teníamos que una lectura actual y una lectura anterior sean mayores que 0 y la lectura actual sea mayor que la lectura anterior, por el no iba a cumplir los procesos correspondientes y si se cumplía la condición, por el sí iba a salir. Si no se cumplía, por el no volvía a repetir y por el sí salía. Como podemos ver aquí en nuestro diagrama, que ya lo tenemos hecho, pero en el otro diagrama que estamos realizando lo vamos a hacer paso por paso. Solo esta parte la quise realizar para poder explicar. Aquí sí ven que cambia el sentido de nuestras condiciones. Como teníamos anteriormente con la estructura repeat mayor a 0, aquí es a la inversa, menor o igual a 0, y también empleamos la estructura OR. Al principio se va a dificultar un poco poder realizar estas condiciones, pero ya con el paso del tiempo y los diagramas que vamos a realizar vamos a comprender el uso de esta estructura. Y recuerden que la práctica hace al maestro o al estudiante. Volvemos a nuestro diagrama. Ahora nos pide que controlemos, que solo ingresemos datos válidos para la lectura anterior, lectura actual, y que también la lectura actual sea mayor a la lectura anterior. Para ello utilizamos de nuevo otra estructura, mientras que, y la ubicamos después del cierre, como vemos. Y preguntamos qué lectura anterior va a ser menor o igual a 0, or lectura actual va a ser menor o igual a 0, or lectura actual va a ser menor o igual a lectura anterior. Una vez realizadas estas condiciones, entonces por el sí vamos a mostrar por pantalla un mensaje que nos indique que ingresemos la lectura anterior. Le damos a aceptar y ubicamos el símbolo de lectura después del mensaje para leer la variable lectura anterior.
Y así hacemos igualmente con la lectura actual. Mostramos un mensaje y leemos la variable. Por si se han olvidado, para poder manipular los símbolos siempre le damos doble clic al símbolo que queramos manipular y se nos abre una ventanita y en la cual introducimos los datos correspondientes. Ahora vamos a leer la variable lectura actual. Una vez ya validado y controlado que solo ingresemos datos válidos a nuestro diagrama de flujo, vamos a calcular ahora los kilovatios consumidos. ¿Cómo hacemos eso? Restamos la lectura actual menos la lectura anterior. Para ello utilizamos un símbolo de asignación o proceso y lo ubicamos después del cierre. Damos doble clic y utilizamos la variable KC, que es kilovatios consumidos, y la cual va a contener el proceso de restar lectura actual menos lectura anterior. Y le damos a aceptar. Una vez que ya tenemos realizado nuestro proceso de los kilovatios consumidos, ahora debemos realizar las respectivas condiciones que nos indican cuánto vamos a pagar por los kilovatios consumidos. Para ello utilizamos el símbolo de condición. Siempre síganme con mi puntero del mouse para que no se pierdan, y lo ubicamos el símbolo de condición debajo del proceso que hemos realizado de los kilovatios consumidos, y se nos muestra un símbolo de condición que, como dije anteriormente en el video tutorial anterior de la primera parte, va a tener dos salidas, una del sí y una por el no. Aquí voy a mencionar algo que escuché en clases que había dicho cierto compañero, que debemos utilizar de forma correcta el sí y el no, ya que si lo ubicamos el sí del lado izquierdo y el no del lado derecho, va a estar desordenado, pero sí se va a cumplir nuestra condición. Pero eso no es cierto, ya que aquí en nuestro diagrama de flujo de datos, es decir, nuestro programa nos da la posibilidad de cómo queremos orientar nuestra condición. Si le damos doble clic, observamos que nos dice si la condición verdadera la queremos ubicar del lado derecho o del lado izquierdo. Por default viene por el lado derecho, como vemos aquí con mi puntero del mouse, pero si ubicamos del lado izquierdo va a ser en sentido contrario, que está correcto, sino que al momento de realizar los procesos debemos tener cuidado que por el sí ubiquemos los procesos que se va a realizar y por el no los procesos que corresponden a la parte negativa de la condición. Pero como siempre vamos a ubicar por el lado derecho el sí, ya que es una forma como vienen nuestros programas o diagramas ya establecidos. Ahora vamos a preguntar por la primera condición. Damos doble clic a la condición y ubicamos la variable kilovatios consumidos y preguntamos si es menor a 150. Entonces le damos a aceptar y por el lado del sí, si se cumple la condición, establecemos un proceso y ahora vamos a utilizar la variable VP, que es valor a pagar, y vamos a realizar el proceso que si es menor a 150 los kilovatios consumidos, esos kilovatios consumidos lo vamos a multiplicar por 0,15 centavos. Este proceso se puede realizar también de la siguiente manera, que es kilovatios consumidos por 15 y lo dividimos para 100. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, que
La jerarquía de signos nos indica que primero se va a realizar la división y después la multiplicación. Y para romper esa jerarquía de signos basta con utilizar los paréntesis. Y con ello estamos diciendo que lo que está dentro del paréntesis se va a realizar primero y lo que está fuera del paréntesis después se va a procesar. Le damos a aceptar. Y ahora, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Tenemos nuestra segunda condición o segundo nivel, que nos dice que si los kilovatios consumidos es mayor a 150 y menor o igual a 300, pagará 0,20 centavos. Para ello, por el lado del no, establecemos otra condición, damos doble clic y digitamos la condición que si kilovatios consumidos es mayor a 150 y utilizamos el operador AND, kilovatios consumidos es menor o igual a 300. Siempre deben tener mucho cuidado al momento de leer las condiciones. Entonces le damos a aceptar, ya que les digo que hay que tener mucho cuidado, porque si no leemos bien nuestro problema podemos establecer datos incoherentes al momento de realizar nuestro diagrama. Una vez realizado nuestra segunda condición por el lado del sí, nos dice que nuestro usuario va a tener un valor a pagar de multiplicar los kilovatios consumidos por 0,20 centavos. Le damos a aceptar y ahora tenemos una tercera condición que nos dice que si los kilovatios consumidos es mayor a 300. Como habíamos visto en nuestro diagrama anterior del primer video tutorial, después de realizar las dos condiciones correspondientes, como pueden ver con mi puntero del mouse, sígame, habíamos establecido una tercera condición, pero como pueden notar, por el lado del no hace nada. Eso quiere decir que esta condición está de más. Vuelvo y repito, sí se puede dejarla tal y como está, pero como estamos realizando un diagrama estructurado, lo tenemos que realizar de forma eficaz y eficiente, es decir, que nos ahorre los pasos que no tengamos que utilizar, para así poder consolidar de forma correcta nuestro diagrama. Porque si vemos, este proceso de aquí es una pérdida de tiempo. Minimiza los recursos, emplea recursos, y por ende nuestro diagrama va a poder realizar más procesos y se va a demorar más, pero eso ocurre interiormente, ya que cuando nosotros ingresamos datos ya nos muestra un proceso rápido, pero interiormente va a seguir más procesos y más procesos, y lo que queremos es obviar esos procesos para poder minimizar los recursos de nuestro diagrama y hacerlo de manera eficaz y eficiente, valga la redundancia. Para ello nos vamos a nuestro diagrama y basta ubicar un proceso por el lado del no, que se asume que por default, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, se va a cumplir la tercera condición, que es mayor a 300 los kilovatios consumidos, y para lo cual vamos a utilizar una variable VP, que es valor a pagar, y los kilovatios consumidos lo vamos a multiplicar por 0,25. Le damos a aceptar y ahora tenemos que enviar por pantalla los procesos para poder verificar si nuestro diagrama se encuentra bien al momento de realizar la prueba. Para ello ingresamos a nuestro diagrama de flujo, después de las condiciones y los procesos, un símbolo de pantalla, y en el cual vamos a enviar un mensaje, el cual va a contener nombre de usuario es. Damos unos pequeños espacios, cerramos con comillas, separamos con coma y ubicamos la variable que representa el nombre de usuario. Le damos a aceptar
y así vamos ubicando las demás variables a presentar. Una vez realizado ya la muestra de los datos, que como ven aquí ya los tengo. Esto lo hice para simplificar el tiempo de grabación, para no aburrirlos tanto con mi explicación, pero como dije, para algunos será tedioso, pero para otros más beneficioso, porque así van a entender paso a paso y de manera repetitiva cómo realizar y elaborar diagramas de flujo, y así van a captar de mejor manera la enseñanza que yo les trato de brindar. Y por ende, vuelvo y repito, discúlpenme si es que me llego a equivocar en ciertos términos o palabras, pero así como ustedes aprenden de mí, yo también voy aprendiendo de ustedes a través de sus comentarios, de críticas constructivas, no destructivas. Ya, continuando, ya hemos finalizado nuestro programa o diagrama. Como vemos, ya hemos presentado por pantalla el nombre de usuario, lectura actual, lectura anterior, kilovatios consumidos y valor a pagar. Ahora nos queda realizar la respectiva prueba. Para ello, como les dije, nos vamos a nuestro botón de ejecutar, le damos clic y como ven, a diferencia del otro diagrama, ya nos muestra un mensaje de qué es lo que queremos ingresar. En este caso, un nombre de usuario. Y recuerden que las cadenas de texto se las ingresan con comillas simples. Presionamos la tecla Alt 39. Disculpen nuevamente. Presionamos la combinación de teclas Alt 39. Escribimos un nombre de usuario, Augusto. Lo cerramos con comillas simples. Damos continuar. Ahora nos pide ingreso una lectura anterior. Vamos a digitar o a escribir 50. Ahora nos pide ingresar una lectura actual. Digitemos 100 y nos va a mostrar ya nuestra salida, que es nombre de usuario, que es Augusto, lectura actual, que es 100, lectura anterior, que es 50, kilovatios consumidos 50 y un valor a pagar de $7.50. Como podemos apreciar, nuestro diagrama dice que se ha ejecutado de manera correcta y como vemos, al momento de mostrar los datos nos muestra ya de una manera más clara y concisa y podemos interpretar de forma correcta nuestro diagrama, a diferencia del diagrama anterior en la cual, como pueden ver, mostrábamos todo agrupado y lo cual era antiestético y no se podía leer bien a simple vista lo que queríamos interpretar de nuestro diagrama de flujo de datos. Ahora vamos a realizar pruebas equivocándonos de manera intencional y para ver que nuestras estructuras controlan que esos errores no pasen por desapercibidos y que solo ingresemos datos correctos. Damos a ejecutar de nuevo, nos pide un ingreso de usuario, vamos a ingresar un espacio en blanco. Como dije, al 39 damos espacio con la barra espaciadora, al 39 damos continuar y como vemos nos vuelve de nuevo a pedir un ingreso de usuario porque debemos ingresar un nombre de usuario válido y eso nos va a seguir mostrando hasta que ingresemos, como dije, valga la redundancia, un nombre correcto. En este caso vamos a ingresar Ana. No se olviden que la cadena de texto va entre comillas. Damos continuar y como vemos ahora sí nos permite pasar a ingresar una lectura anterior. ¿Qué pasa si ingresamos 0 en lectura anterior y en lectura actual 0? Nos vuelve de nuevo a pedir que ingresemos una lectura anterior. Supongamos que ingresemos 50 en la lectura anterior y ahora en la lectura actual ingresemos un valor negativo de menos 68. De nuevo nos vuelve a pedir que ingresemos una lectura anterior y una lectura actual porque
debemos controlar que solo se ingresen números positivos. ¿Y qué pasa si ingresamos una lectura anterior y actual igual? 60 y 60. De nuevo nos va a pedir que ingresemos lectura anterior y lectura actual, para lo cual está correcto, ya que solo nos va a permitir ingresar datos que sean válidos. Ahora sí vamos a ingresar datos válidos y vamos a cumplir la segunda condición, ya que anteriormente con los datos que habíamos ingresado habíamos cumplido con la primera condición. Vamos a ingresar en lectura anterior 20 y en lectura actual 200, y como vemos se nos cumple ya nuestro diagrama. Nos muestra nombre de usuario es Ana, lectura actual 200, lectura anterior 20 y unos kilovatios consumidos que son 180 con un valor a pagar de 36. El diagrama ha cumplido con todo, damos a aceptar, y como vemos, al momento de poder realizar la consulta, como ya hemos realizado aquí, si me siguen con el puntero del mouse, la resta de lectura actual que tenía 200 y lectura anterior que tenía 20 va a ser 180. Entonces preguntamos por la primera condición, 180 es menor a 150. Por el no, preguntamos si 180 que está en kilovatios consumidos es mayor a 150 y kilovatios consumidos que tiene 180 es menor o igual a 300. Por el sí, entonces realizamos el proceso de multiplicar esos kilovatios consumidos, que son 180 por 0,20, lo que nos va a dar un resultado de valor a pagar, el cual nos mostró en nuestra salida del programa. Ahora nosotros vamos a cumplir la tercera condición. Ingresamos un nombre de usuario que en este caso va a ser Gabriela. Le damos continuar, damos una lectura anterior que es de 200, una lectura actual de 700, y como vemos nos muestra ya la salida, nombre de usuario Gabriela, lectura actual 700, lectura anterior 200, unos kilovatios consumidos de 500 y un valor a pagar de $125. Se ha realizado correctamente nuestro diagrama, y como vemos, me siguen con el puntero del mouse, hemos realizado la resta de lectura actual que tenía 700 y la lectura anterior que tenía 200, que nos va a dar kilovatios consumidos 500, y preguntamos por la primera condición, 500 ¿es menor a 150? No, por el no seguimos con mi cursor seguimos la flecha de flujo y preguntamos ahora por la segunda condición. Si kilovatios contenidos que tiene 500 es mayor a 150, verdadero, y kilovatios consumidos que tiene 500 es menor o igual a 300, falso. Y como vemos, hemos empleado una condición con el operador lógico AND, por lo cual nos dice que si tenemos un verdadero y un falso, la respuesta va a ser falsa. Entonces por el no seguimos con mi puntero del mouse el flujo de datos y procedemos a realizar los kilovatios consumidos, que en este caso es 500, lo multiplicamos por 0.25 y se nos va a guardar un valor en VP, que es valor a pagar de $125, que es la tercera condición, que por default ya no es necesario ubicarla, porque si no se cumplen las dos condiciones, por defecto, valga la redundancia, se va a cumplir la tercera condición, que es mayor a 300. Y así hemos comprobado que nuestro diagrama está correctamente realizado de una forma estructurada, y la cual nos permite solo ingresar datos válidos. Como vemos aquí, también quería recalcar, en este ciclo mientras tenemos tres condiciones. A esto se le llama condiciones compuestas, que más adelante se explicará. Solo les quiero acotar que si utilizamos una sola condición, como en el primer mientras que, es una condición simple, pero si ya utilizamos dos o más tres condiciones, se llama condición compuesta. Esto es todo por el momento en esta clase de lo que se trata de cómo usar
nuestro diagrama de flujo de datos. Antes de terminar, les quiero enseñar que si queremos guardar nuestro diagrama, nos vamos a nuestro botón, me siguen con el puntero del mouse, que simboliza a guardar por medio de un disquete. ¿Sí ven? Pero cuando digo disquete es la manera de representar el guardar, ya que los disquetes ya no se utilizan en esta época, ya finiquitaron esos medios de almacenamiento. Esto lo saqué a relucir porque no está de más siempre empaparnos de ciertos temas. Bueno, ahora volviendo a nuestro diagrama, también lo podemos guardar ubicándonos en archivo y le damos guardar como, y se nos abre una ventanita y en la cual tenemos las unidades, me siguen con mi puntero del mouse, las que tenemos disponibles en nuestra computadora, y ubicamos la dirección donde lo queremos guardar, que en este caso yo tengo D, puede ser en cualquier carpeta, como vemos aquí. Yo la voy a guardar en bases, y aquí donde dice nombre de archivo, me siguen con mi puntero del mouse y yo sombreo, vamos a darle un nombre, que en este caso sería planilla de luz, y le damos a aceptar, y se nos acaba de guardar nuestro diagrama de flujo. Y si queremos realizar un nuevo diagrama, basta con ir al icono o al botón que dice nuevo, como ven con mi puntero del mouse, y se nos abre una nueva área de trabajo, siempre mostrándonos el símbolo de inicio y fin. Ahora, si queremos abrir un programa de FD, no lo vamos a poder abrir directamente. Es decir, si nos vamos a nuestra ubicación en nuestra computadora donde guardamos nuestro programa, en este caso yo lo guardé en la carpeta base, y aquí está nuestro programa, dice planilla de luz. Le damos doble clic, nos va a salir que nos pregunta una ventana qué queremos hacer con este archivo. Para ello damos cancelar, y siempre, vuelvo y repito, para poder abrir un diagrama de flujo tenemos que abrir primero nuestro programa. Una vez abierto nuestro programa, como tenemos aquí, nos vamos a lo que es archivo, o si no al icono que está aquí de esta carpetita, me siguen con el puntero del mouse, que es abrir, o en archivo abrir, control A, y ubicamos la dirección, que en este caso es en la unidad de respaldo, nuestra carpeta base donde tenemos nuestro diagrama, y abrimos nuestro diagrama correspondiente y le damos a aceptar, y como vemos se nos abrió nuestro programa. Ahora sí me despido y nos vemos en un siguiente video tutorial en el cual vamos a seguir aprendiendo cómo realizar diagramas de flujo. Muchas gracias por su atención.